En entornos donde la información circula con gran velocidad y un volumen creciente, el análisis documental deja de ser una tarea técnica para convertirse en todo un ejercicio estratégico, porque comprender un documento va más allá de simplemente leerlo, es básicamente también esta tarea de descifrar sus capas. Y es una complejidad que exige una mirada crítica. ¿Por qué? Porque se requiere conectar pues con el contenido, con el contexto y también con la intención, especialmente considerando que son documentos con impacto social. Es de esta manera en la que me gustaría introducir el tema de hoy, complejidad del análisis documental, y mencionar que la información de esta presentación tiene como base el texto de Peña y Pirela, La complejidad del análisis documental. Ellos mencionan una tríada que es importante reconocer, que es la de documentos, sujeto y procesos, porque ellos mencionan que brindan relaciones que intervienen en características y peculiaridades de cada uno. Sin embargo, dicen que realmente el valor recae en la cantidad de información a la que se puede acceder. Manías menciona que en todo este ejercicio existen metodologías para conocer y aprender. Peña y Pirela, que es básicamente todo este ejercicio de conocer las motivaciones e inclinaciones del autor. Y Wansberg nos menciona que hay un incremento en el saber científico sin un cierre. Es decir, entre más sabes, más deseas conocer. Y ahora bien, de lo que es el análisis documental, pues se puede entender básicamente, bueno, podríamos llegar a entender más bien que es una manera de organizar, interpretar la información presentes en libros, textos y documentos, pero los siguientes autores nos demuestran que todo este proceso va mucho más allá. Ahora, Vickery nos menciona que es una necesidad de conocer lo que otros han hecho, de también necesidad de conocer segmentos específicos de información, además de la totalidad. Para Pinto Molina, más bien es una manera de transformar la información en otros representativos. Solís Hernández dice que más bien es un proceso para seleccionar información relevante y ser capaz de comunicarla sin ambigüedades. Todo claro. Fox nos dice que es más bien un tratamiento documental donde toda la información, o sea, de diferentes fuentes, entra a un mismo fondo documental que permite crear una nueva representación, que, por ejemplo, puede funcionar, bueno, lo podemos ver en las tesis, que vas integrando diferentes fuentes y tú vas dando toda una interpretación nueva. Pereló menciona que es un significado general y descripción de estrategias y métodos de búsqueda. Él se va más como estos procesos de obtener información. Jevan Dick menciona que es una estructura discursiva en la que existe una interpretación mental y que tiene un impacto interdisciplinario, por ejemplo, en las ciencias sociales, sociología, lingüística, comunicación también. Y Foucault menciona la presencia de un corpus de enunciados, que es básicamente estas reglas para construir enunciados no exhaustivos. Y se refiere básicamente que no le des demasiada información a tu receptor, porque en algún punto lo vas a perder. Ahora, Renkema menciona que hay una dimensión lingüística en la que el discurso funciona como símbolo porque es capaz de representar a la realidad, síntoma porque el emisor trata de expresar algo a través de este, y la señal porque se busca que el receptor haga algo a consecuencia de todo este mensaje y proceso, como puede ser pues, una reacción. Ahora, algunos conceptos importantes que mencionan autores, justamente mencionamos otra vez a Tevan Dick, Lehan y Harris, y también Cantero y de arriba, es básicamente la semántica, que es un significado general y conceptual, sintaxis, que es básicamente este orden a través del cual nosotros acomodamos las palabras, estructura perdón, estructura proposicional, que es la ubicación y relación entre ideas y, por ejemplo, o sea, introducción, desarrollo, conclusión, cómo lo vamos a ir acomodando para que tenga todo este significado. Gramática, pues básicamente las normas para producir los textos de manera adecuada y eficiente. Pragmática, básicamente es esta relación entre texto y contexto. Oración, unidades de carácter ideal. También las palabras, que es el constructo mínimo con significado.
sustantivos, palabras para conseguir la realidad, adjetivos, manera de discriminar lo observado, pero no desde una connotación negativa, sino como lo presenta el ejemplo de el panquecito que es dulce, la aspiradora que es útil. Verbos es básicamente esta proposición de poner algo en movimiento, por ejemplo, el verbo correr, así funciona. Y los adverbios son estas circunstancias, por ejemplo, él corrió rápidamente. Este rápidamente es la circunstancia, es el adverbio. Y a todo esto, Peña y Pirela nos mencionan que el elemento peculiar del análisis documental radica en su finalidad, que básicamente es simplificar el contenido de todos estos documentos y representarlos de una manera diferente a la original, que también es un poco las definiciones que habían estado planteando los autores mencionados con anterioridad. Ahora, existe una relación con, empezamos con documento, que es básicamente la posibilidad de materializar la información para poder conservarla y transmitirla. Texto, esta estructura que, crea una unidad y una cohesión. Pero que también es autónoma en sus significados. Esto nos lo dice Pinto, Molina y Gálvez. Y en cuestiones de conocimiento, pues básicamente es este estado mental adquirido después de que tú lees y asimilas información y que lo menciona Pérez y Montoro. Y de esta manera más o menos se puede ver cómo converge la lingüística y el análisis documental, que podemos ver cuestiones como lenguaje, lengua, habla, signo, presentes en todo el proceso, que permiten justo comprender la estructura, funciones del lenguaje, que lo realizamos al momento de leer los documentos y que permiten descubrir el elemento o aspecto sobre el cual se está enfatizando, cuestiones de semántica, de sintaxis, que lo hacemos al momento de este proceso de interpretación y que permiten identificar la forma en la que se encuentra, pues básicamente estructura del discurso y criterios de textualidad, que es básicamente también en esta parte interpretativa, pero también al momento de ir generando estos productos resultantes del análisis, y es básicamente con la finalidad de comprender el contenido discursivo y su relación con los factores. Ahora, hay una sección que nos brindan de Give and Dig, que es del desmontaje de contenidos discursivos. Aquí nos presenta dos elementos súper importantes. Uno es son las macroestructuras, que básicamente son las palabras claves que representan al documento analizado y que, por ejemplo, cuando nosotros entramos a leer un artículo, nos dan como un resumen de todo lo que implica y abajo tenemos como palabras clave. Son palabras que nos ayudan a entender de qué va a tratar todo este texto. Y también tenemos una parte de microestructuras que básicamente es la integración de oraciones que lo conforman junto con su cohesión, o sea, los diferentes párrafos, por ejemplo, de este artículo que nos van permitiendo entender cómo funciona. Y también para la parte de macroestructuras nos menciona que hay macro reglas que básicamente se conforman de este proceso. Primero tenemos la parte de omitir la información no esencial, después la de seleccionar elementos del texto, es decir, aquellos importantes, dejar los que no son, que bueno, básicamente ese es el paso A, generalizar conceptos compartidos para poder crear esta nueva propuesta y una última de construir e integrar, que es básicamente ya cuando creas esta nueva propuesta y que refleja la totalidad del discurso. Ahora, la forma de aplicar estas macro reglas, pues va variando, o sea, no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque varía según los intereses, los conocimientos, los deseos, normas y valores de cada receptor. Y otro factor que incide es básicamente el tipo de texto y el contexto. Ahora, Leahy y Harris nos mencionan que hay toda una dimensión psicológica
en todo este ejercicio. Y es básicamente un proceso en el cual primero tenemos la información ambiental que entra a la memoria, luego la persona va seleccionando qué atender, o sea, es decir, a qué darle atención, de qué manera también va a ir reconociendo los patrones. Después pasa a la memoria operativa, o sea, lo que se ha pensado, el contexto, esta información previa que tengas. Todo eso se va procesando a menos que todavía estés en alguna otra fase y es un momento en el que también puedes ir produciendo respuestas. Y en el punto número 4 es básicamente reconocimiento de patrones y es prácticamente la aplicación del proceso del análisis documental. Es esta parte de guardar recuerdos de rasgos formales o de contenidos y también de acumular cierta cantidad de información, es decir, para búsquedas específicas. Ahora, tenemos algunos elementos a considerar que uno es la comprensión y es básicamente toda esta interacción que está entre la mente, el estímulo y el significado a partir de la interacción. Influye el entendimiento del lenguaje y conocimiento previo. Para la parte de comprensión se recuerdan frases breves relacionadas, es decir, también tomando un poco de lo que había mencionado anteriormente, de que no le puedes dar a una persona demasiada información. A esta persona, si tú tienes frases independientes, pero que en conjunto se relacionan con todo un tema, para esta persona va a ser más fácil entenderlo. Y de hecho, en este punto nos recomienda Peña y Pirela el poder crear esquemas que si tú necesitas saber algo, que la mejor manera de hacerlo y de entenderlo es a través de esquemas. Ahora, la memoria es básicamente este rol activo donde la lectura permite entender y sí también influye el contacto con la persona con este discurso, perdón, y luego el poderlo almacenar y que esto nos lo menciona Tevan Dick. Aquí hay un pequeño esquema que más o menos explica lo que ya mencioné. Y los sistemas de representación nos menciona Cantero y de arriba que hay tres: visual, auditivo y sinestésico, y que básicamente para saber cuál predomina en una persona es a través de poder prestar atención y comprender aquellos elementos que están más recurrentes en su discurso. Si la persona dice, yo vi, yo observé, podemos decir, bueno, predomina lo visual. Si dice, yo escuché, es que el otro día estaba, no sé, a lo mejor hasta aturdido por el ruido, sabemos que es auditivo. Hay un impacto también en el emisor, que es básicamente, bueno, que Cantero y de arriba nos mencionan que hay dos conceptos importantes: modelo del mundo, es decir, la manera en que el emisor también construye la realidad en su interior y también donde influyen factores culturales. Y otra parte de factores que es básicamente la parte de dar respuesta a una pregunta, la parte de solicitar información y poder formular sus ideas para fines propios. Con todo esto, quiero finalizar agradeciendo su atención y mencionando nuevamente que todo lo mencionado en esta presentación fue a partir del texto de Peña y Pirela, La complejidad del análisis documental.